Ya hoy es 8 de octubre del 2020. Vamos a desarrollar el curso de investigación de operaciones 1. No, la asistencia, por favor, para todos los presentes es marcación automática. Tienen que entrar al aula y marcar su asistencia. Vamos a seguir desarrollando la unidad 3 del método Simplex. Y aquí tenemos, en este capítulo, en esta unidad, tenemos dos temas. Uno es solución de problemas de programación lineal a través del método Simplex. Y para la semana que viene tocamos la teoría del método Simplex. Dentro de del tema 4, ya hemos colgado la información y tenemos el módulo, tenemos los videos correspondientes y algunos ejemplos que están presentando. Pero también tenemos los softwares para poder verificar si la respuesta que estamos dando está ok o no. Vamos a empezar revisando algunos términos que habíamos trabajado en la clase pasada, ¿ya? Entonces, el método Simplex es una herramienta, es una tecnología, ¿no? Para poder resolver problemas de programación lineal. Los requisitos que habíamos visto es tres elementos fundamentales. Uno, que todas las restricciones deben estar establecidas en ecuaciones. Y para eso lo que decíamos es, dependiendo de los signos, ¿no? De las inecuaciones en las restricciones, vamos a ver si son mayor igual o menor igual, ¿no? Si son o igual. El otro requisito es el segundo miembro de una limitante, en este caso los términos independientes no pueden ser negativos, ¿ya? Y que todas las variables estén restringidas a valores no negativos. Para eso habíamos visto las siguientes condiciones. Cuando las restricciones en su forma estándar tiene menor o igual, entonces se le agrega una variable de holgura, S sub J. Si las restricciones son mayor o igual, se le resta la variable de holgura y se le agrega una variable artificial M. Ese M es un valor bastante grande. Y también habíamos visto de que hay algunas restricciones que pueden aparecer en su forma estándar con igualdad. Entonces, ahí lo que va a ocurrir es solamente no te se agrega escucho. Ven, acércate. Estoy en clases. Una variable, a ver, ya, hay que ir apagando los audios, ya, eso nos interrumpe en cuanto a la presentación. Ya, y decíamos que si las restricciones tenían un valor de igualdad, entonces solamente se le agregaba una variable artificial. Entonces, las variables de holgura es lo que falta o lo que sobra, ¿no? Si tenemos menor o igual, entonces falta algo para igualar. A eso se le suma. Si tenemos mayor o igual, le sobra algo, entonces hay que restarlo. Entonces se le resta la variable de holgura. Y las variables artificiales simplemente son artificios que estamos creando y solamente se crea cuando es mayor o igual o en todo caso cuando la restricción tiene una igualdad. Este caso es netamente positiva, ¿no? Son positivas. Habíamos visto un ejemplo de maximización, ¿no? De maximización. Y habíamos llegado a tener una forma estándar. Entonces, esta forma estándar del problema
real habíamos sacado en su modelo matemático, ¿no? Y teníamos pues la función objetivo, una z máximo, y 3 restricciones con 2 variables, ¿no? Lógicamente que x1 y x2 son mayores o iguales que 0. Esto lo habíamos llevado a una forma estándar, ¿no? Esta forma estándar lo habíamos llevado a una forma canónica, y como tienen signos menor o igual, entonces habíamos agregado una variable, una variable prácticamente no de holgura, ¿no? Porque es menor o igual, le falta algo para la igualdad. Ya, simplemente eso. Y cuando trabajábamos, ¿no? En la tabla simplex, entonces habíamos tenido una tabla simplex y esos valores habíamos ido llevándolos hacia, digamos, hacia la tabla, ¿no? Todos los valores, por ejemplo, de la función objetivo, ¿no? Voy a rayar acá. Le habíamos llevado a la parte superior, entonces ahí está 3,2, 2,4, 0, 0, 0, ¿no? Con todos los valores de las variables de holgura. Y otra característica también que habíamos visto, todo lo que es los coeficientes, ¿no? De las variables, también lo habíamos llevado a esta parte de la matriz, ¿no? Todos los valores independientes también lo habíamos llevado a la matriz, ¿no es cierto? Y las variables artificiales creadas, ¿no? Lógicamente que para cada restricción hemos creado una variable artificial. Entonces, S1 solamente es para la restricción 1, S2 para la restricción 2 y S3 para la restricción 3 respectivamente. Por eso solamente S1 tenía un valor de 1, solamente en la primera restricción, ¿no? S2 también tenía un valor de 1, solamente en la segunda restricción, y S3 tenía un valor de 1 en la tercera restricción. Entonces, esto había sido una tabla original de la forma canónica, ¿no? Transformada y llevada pues a la tabla simplex, ¿no? Entonces, seguimos. Y la condición, ¿no? La condición para poder ir trabajando las iteraciones, ¿no? Era de la siguiente manera, ¿no? Entonces, habíamos hallado el Z sub J, que era prácticamente el producto por la suma, ¿no? De los valores, de 0 por 200, de 0 por 140, de 0 por 175, y ahí teníamos 0. Y teníamos también 0 por 8, 0 por 5, 0 por otro 5, y teníamos otro 0, y así sucesivamente. Y el Z sub J menos el C sub J era la resta, ¿no? La sustracción de Z sub J menos la primera fila, ¿no? Entonces, toda esa fila, ¿no? Que lo voy a marcar de un colorcito, ya, menos la primera fila. Entonces, creábamos el último valor, que era Z sub J menos C sub J. Ya, y la condición aquí era ubicar un valor negativo más alejado de 0, ¿no? Un valor negativo más alejado de 0. Entonces, el valor negativo más alejado de 0 era 3.2, ¿no? Esto en el caso para ubicar cuál es la columna entrante, ¿no? Pero si hubiéramos tenido un valor, por ejemplo, hubiera sido C sub J menos Z, hubiera sido el valor positivo más grande, ¿no? Es cuestión simplemente de interpretar. Entonces, cuando ustedes trabajan con C sub J menos Z, entonces sería el valor positivo más alejado de 0 o más grande, ¿no? Y para la columna, una vez ubicado, ¿no es cierto? Una vez ubicado la columna entrante, entonces teníamos que calcular, hacer los cálculos
para la fila, ¿no? La fila correspondiente. Entonces, el valor independiente, teníamos que dividirlo por la columna entrante, ¿no? Valor independiente por la columna entrante, de tal manera que teníamos que ubicar, digamos, un valores en el cálculo, y teníamos pues 200 entre 8, 140 entre 5, 175 entre 5, y ahí tendríamos que elegir pues un valor positivo más pequeño, ¿no? Y el valor positivo más pequeño de 25, 28, 35 es, en este caso, 25. Entonces, esas dos columnas, ¿no? Voy a ver, habíamos elegido la primera columna, más alejada de 0, el negativo más alejado de 0, y teníamos, por otro lado, ¿no? En la fila, en la columna teníamos el valor negativo más alejado de 0, y en la fila teníamos el valor más pequeño positivo, ¿no? Si aquí tenemos, en este cálculo, por ejemplo, tenemos negativos o indeterminados, eso no se considera, entonces se anula la fila, ¿no? En este caso, cualquiera de las tres filas podría ser ubicado, ¿no? Ya. Entonces, una vez ubicada la intersección de tanto la columna como la fila, ubicábamos un valor, y este valor era pues digamos 8, ¿no? Es un valor 8, que es la intersección. Y este tenía que ser un valor, se convertía en un pivote. Y para que sea pivote, entonces tiene que convertirse en 1. Y teníamos que dividir toda la fila entre 1, y así sucesivamente. Y también los elementos que están debajo de 8, en este caso en la fila 2 y 3, 5 y 5, tenían que convertirse en ceros. Entonces, mediante un sistema de producto-suma, en este caso sumas de filas, ¿no? Ese método también se conoce como Gauss-Jordan, ¿no? Cuando uno trabaja con, digamos, inversa de matrices, etc. Ya, eso vamos a explicarlo un poquito más adelante. Y así hacíamos la iteración y seguíamos buscando pues que este z sub j menos c sub j, entonces lleve pues a una solución en varias, digamos, en varias iteraciones, ¿no? Y llegábamos a un punto donde si observamos la última fila, ¿no? La última fila que está pintada en amarillito, entonces si observamos la última fila, en este caso voy a anular todo. Si observamos la última fila, entonces, ¿qué buscábamos? Siempre buscábamos un valor negativo más alejado de 0. Pero en este caso tenemos ceros y positivos, entonces quiere decir que la iteración ya, esa es la última tabla, y esa es la tabla de soluciones, ¿no? Es la tabla de soluciones. Entonces ya no hay nada que hacer, y empezábamos a sacar las soluciones, y habíamos encontrado que por un lado teníamos x1 tenía un valor, ¿no? x2 tenía otro valor, ¿no? Un valor, y que el valor de z también teníamos una solución. Pero también habíamos encontrado algunos otros valores, ¿no? Por ejemplo, S2, que estaba en la tablita, en la parte de solución, la fila de solución. Eso nos indicaba que esta segunda restricción pertenecía a un proceso, ¿no? Y este proceso está generando, pues, algún tipo de pérdida, y que no se está aprovechando adecuadamente los recursos, seguramente en esta parte. Entonces, eso amerita hacer una mejora de procesos, ¿no? De tal manera que en el futuro ese valor no sea tan significativo, ¿no?
Si esto está en soles, entonces podríamos decir que 3,70 soles por unidad, ¿no? De producto producido está generando una pérdida. Pero por otro lado también teníamos valores de S2 y S3, ¿no? Estos valores de S2 y S3 que no estaban en la fila de solución, sino están en la columna, se quedaron con valores del 0,34 y 0,10, constituía pues los precios sombra, ¿no? Son precios netamente, digamos, ocultos, ¿no? Que eso quiere decir que al utilizarse los recursos para estos dos procesos, ¿no? Que cada proceso es una restricción, está generando de alguna u otra manera 0,34 por unidad en el primer proceso y 0,10 en el segundo proceso. Está generando una ganancia, ¿no? Entonces, lo importante de esta parte es interpretar el valor, ¿no? Interpretar los resultados. Entonces, esto era exclusivamente para maximización y ahora vamos a trabajar con el tema de minimización. Entonces, en el tema de minimización, quiero volver, ¿no? Siempre ir recordando de que todas las restricciones deben estar establecidas como ecuaciones, ¿no? Hay personas todavía en la sala, no sé, están muy atrasadas, retrasadas, pero hay que admitirlas, ¿no? Sería bueno de que procuren estar a tiempo en la reunión. Voy a cambiarlos de rol a asistente porque he tenido una mala experiencia. Me bloquearon el sonido y no sabía qué hacer porque total estaba bloqueado el sonido. Ya. Entonces, en la primera parte me parece que no hay ningún problema, es bastante sencillo. Ese es el algoritmo, esa es la manera como trabaja la tabla, ¿no? Ese es el procedimiento para maximización. Entonces, lo que tenemos que ahora ver es los procedimientos para minimización, ¿no? Y cuando tenemos, pues, que todos, digamos, están trabajando con la parte de en este caso con términos menores iguales, ya trabajábamos, y ahora vamos a trabajar con las desigualdades que son mayores iguales, ¿no? Entonces le decía que estos tres requisitos siempre hay que estar atentos, ¿no? Que todas las restricciones tienen que ser ecuaciones. Entonces, para que sean ecuaciones de un conjunto de restricciones, ¿no? De su manera estándar, tengo que llevarle a la manera canónica. El segundo miembro no puede ser negativo, ¿no? El término independiente de estas restricciones, y que todas las variables estén, digamos, tengan valores no negativos, ¿no? Entonces, eso sería importante. Habíamos visto ya en el primer punto, que era menor o igual, solamente agregábamos una variable de holgura, y ahora vamos a pasar a lo que es mayor o igual. Vamos cuando es mayor o igual, lo que quiere decir que ha pasado la igualdad. Si ha pasado la igualdad, tenemos que quitarle esa holgura, quitarle eso para que sea igualdad, ¿no? Y agregarle una variable artificial m, ¿no? Entonces, vamos a ver ese caso. Todos los problemas naturalmente parten pues de un enunciado, ¿no? Ustedes tienen un enunciado y ese enunciado tiene que sacarlo, pero para fines de interpretación de resultados voy a darle lectura. Dice que se produce dos artículos, A y B. Tenemos dos productos, A y B, los mismos que son procesados por tres máquinas, Q1, Q2 y Q3.
Se dispone de 130, 190 y 200 horas semanales al menos, ¿no? Al menos. Ese al menos ya me dice que es mayor o igual. Q1 procesa una unidad de A y una unidad de B. Entonces ya me está dando una restricción, ¿no? Entonces ahí puedo decir, si A es X1 y B es X2, entonces puedo decir que X1 más X2, y con lo que se dispone sería mayor o igual que 130. Q2 procesa 2 de A y 1 de B. Q3 procesa 1 de A y 4 de B. Entonces, el costo de procesar es de $2 la unidad del artículo A y de $3 por cada unidad del artículo B. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar, no está la pregunta, y me tendría que decir, pues, cuál sería, cuáles serían los elementos o cuántos artículos sería necesario producir, ¿no? Para tener la óptima producción. Entonces nos habla de costos y cuando hablamos de costos tenemos que ya estar pensando en minimización. Entonces le llevamos a su forma estándar, ¿no? Ahí tenemos en su forma estándar. Ya tenemos la función objetivo, que es la z minimizada de 2x1 más 3x2, que son los costos, ¿no? Y ahí tendríamos la primera restricción a la máquina 1, Q1, la segunda restricción a la máquina Q2 y la tercera restricción a la máquina Q3, ¿no? Y ya tendríamos, y también se dice que X1 y X2 son mayores o iguales que 0. Entonces, esto tendríamos que llevarlo a la forma netamente estándar. Entonces, si revisamos las condiciones, si son mayores o iguales las restricciones, entonces lo que tengo que hacer es quitarle algo que está pasando, que está sobrando, porque es mayor o igual, y agregarle una variable artificial. Entonces, la de holgura le quito y agrego una artificial. En este caso, tengo una forma canónica, ¿no? Y ya están agregadas, ¿no? La primera restricción le he quitado el S1, la holgura, la segunda también S2, la tercera también S3. No puedo quitarles S1, S1 a cada uno, ¿no? Sino que son restricciones diferentes, por lo tanto tienen holguras diferentes. Entonces, estas holguras diferentes hacen que yo pueda usar S1, S2 y S3, que son variables sumamente diferentes. Pero las variables artificiales también los voy a agregar, pero como también son restricciones muy diferentes, entonces también estas variables artificiales van a ser, digamos, diferentes, M1, M2 y M3, pero esos valores M es un valor prácticamente, ¿no? Es un valor. Y ese valor va a ser un valor grandote, grande, que puede estar pensando, por ejemplo, en millones, trillones, cuatrillones, cinquillones, lo que sea. Pero entonces son unos bastante grandes, números bastante grandes, y que por artificio se coloca de esa manera. Así como se ha agregado, ¿no? En la parte de lo que es las restricciones, ¿no? Se ha modificado en su forma canónica, entonces también la función objetivo tiene que cambiar, ¿no? Pero S1, S2 y S3, en este caso van a tener coeficientes ceros. Pero M1, M2 y M3 no van a tener coeficientes, pero significa que son variables sumamente grandes, ¿no? Y que posiblemente puedan repercutir más adelante, pero no es simplemente por artificio colocamos de esta manera, ¿no? Esto también para el caso de que no puedan ser escogidas, ¿no? Que no sean escogidas y que todas las soluciones solamente estén en X1, X2, S1, S2 y S3, nada más. Entonces, eso lo pasamos a nuestra tablita. Ya vamos a ver nuestra tablita. Y ahí tenemos nuestra tablita
digamos, simplex, ¿no? Y ustedes pueden observar que toda la función objetiva en la parte superior va tal como está, ¿no? 2, 3, 2, 3. Voy a hacer un poco de grabato. 23000M, 23000M, ¿no? Son datos bastante grandes, pueden coincidir también y los considero solamente como M, ¿no? Ahora, por otro lado, también tengo lo que es los coeficientes de las variables, ¿no? En este caso, los coeficientes de las variables. Tengo también las variables de holgura, que son negativos, ¿no? Entonces, voy colocándolas. Y tengo también las variables artificiales. Consideremos que son bastante grandes y pueden ser coincidentes. Entonces, 1, 1, 1, ¿no? Los valores independientes también tienen su posición, ¿no? En este caso, ¿ya? Y como en la columna X sub J inicial, ya tenemos que colocar, pues, necesariamente como prioridad todo lo que corresponde a lo que es las variables artificiales, ¿no? Entonces, eso vamos a ir colocando en esta parte y colocamos a A1, cuyo coeficiente es M, A2, cuyo coeficiente es M también, y A3, cuyo coeficiente también es M, ¿no? Ya tenemos esa. Entonces, eso es lo más sencillo de llevar acá, trasladarlo, ¿no? El problema de programación lineal, trasladarlo a una tabla simplex y que esto nos va a permitir ir trabajando. Entonces, ahora ya haremos las operaciones correspondientes, ¿no? Entonces, ver cómo se elige la fila y la columna. Entonces, vamos a la minimización. Entonces, ya lo hemos llevado, ¿no? Lo hemos llevado a una tabla simple, ¿no? Esta tabla simple puede ser flexible, ¿no? Agregando algunas filas, dependiendo del número de variables que tengo, y agregando algunas columnas, tanto si son por el lado de las variables normales, las variables de holgura o las variables artificiales. ¿Ya? Entonces, tenemos la primera tabla, ¿no? Entonces, todos los valores ya están trasladados y lo que tengo que hacer es ir multiplicando, ¿no? Para hallar este valorcito que debo tener en esta parte, ¿no? El Z sub J, ¿no? Hago lo mismo que hacía anteriormente. Entonces, M por 130, M por 190, M por 200 y la suma, entonces me tiene que dar pues un valor. En este caso, el valor de la suma es 520, ¿no? Eso, por favor, ustedes les he enviado una calculadora, ¿no? Si desean pueden utilizarlo y me pueden guiar. Puede ser que el problema tenga algún error, ¿no? Pero sería bueno tener presente. Lo que siempre va a permanecer constante son básicamente esta parte, ¿no? Que es el valor de M, ¿no? El valor de A, ¿no? Entonces, ese siempre va a permanecer constante. Entonces, yo lo voy a poner como constante, pues, esta M, ¿no? Esta M lo voy a poner como constante y tengo que ir multiplicando la fila correspondiente, ¿no? En este caso, ya tengo que trabajar con eso, ¿no? Para obtener ese valor. Entonces, ahí tendríamos un M más 2M más M, y ahí tendríamos 1, 2, 3, 4M, ¿no? Eso sería el valor que estaríamos sacando, 4M, ¿no? Nuevamente, esto ya no me sirve, voy a pasar a la siguiente columna, ¿no? En la siguiente columna voy a trabajar de la misma manera,
Entonces tengo M por 1. M, M y 4M. ¿Cuánto tendría? 6M, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Paso nuevamente esto, lo cierro y tendría que trabajar la siguiente, ¿no? La siguiente. Y ahí tengo. Tengo menos M. Acá tengo 0 y acá tengo 0. El resultado, menos M. Ya estamos, ¿no? Y así sucesivamente voy a ir trabajando con todos los elementos consiguientes, ¿no? Y voy a tener la fila de la Z sub J. Z sub J, ¿no? Una vez terminado de trabajar eso, ya, ahora tengo que trabajar todo lo que corresponde a Z sub J menos C sub J, ¿no? Entonces, Z sub J es esta fila, ¿no? Esa fila que lo voy a pintar de amarillito, ¿ya? Que hay que restarle la primera fila, la fila anterior, ¿no? Entonces, si yo lo resto, 4M menos 2, entonces me va a salir 4M menos 2, ¿no? Pero, como M es tan grande, menos 2 no es significante, pero le pongo de todas maneras. Hay autores que le ponen solamente los 4M nada más, ¿no? Porque imagínate, 1000 trillones, descontarle 2 es casi 1000 trillones, ¿no? Y así sucesivamente, si es que eso, M sería esa cantidad, ¿no? Y tendríamos 6 menos 3, ¿no? Acá tendríamos 4M menos 2, ahí tendríamos 6M menos 3, aquí tendríamos menos M, ¿no? Aquí tendríamos menos M, el otro menos M, y acá tendríamos 0, 0, 0. Y ahí tendríamos los valores ceros, ¿no? Ya tendríamos todo eso en nuestra tabla. Entonces, una vez trabajado esta parte, ya digo, señores, ¿cómo elijo mi columna? Entonces, este va a ser mi primera, prácticamente mi primera tabla, ¿no? La iteración 0. Y cómo elijo la tabla. Entonces el algoritmo dice ubicar en Z sub J menos C el valor positivo ya en esa columna. Esa va a ser la columna entrante. Entonces el valor positivo más grande, mayor positivo, 4M, 6M, 6M. Sería el valor positivo más grande, ¿no? Los demás son menos M y 0. Entonces, la decisión está entre 4M y 6M. Entonces, ahí tenemos ya la columna entrante. Entonces, quiere decir Ingeniero, que X2... ingeniero. ¿Sí? Dígame. Sería 4M menos 2. Dígame. Sería 4M menos 2, porque si reemplazas el 0 en M, menos 2 menos 3, en M es el 2, y por obvia razón este es el 4M menos 2. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero en este caso voy a escoger yo 6M. Negativo lo que tú estás diciendo, ¿ya? El M siempre es un valor grandote, ¿no? A ver, reemplaza 1000, por favor. Si M es 1000, a ver, sería 1000. A ver, 1000 sería 4000 menos 2. ¿Cuánto tenemos? 3998. Y 6M menos 3, tendríamos 6000 menos 3, ¿no? 5997. ¿Cuál es el más grande? Ahí sí, pero si reemplazas el 0, el menos 2 es más grande. Ya, si la condición sería que el M tendría valores de 0, entonces no utilizaríamos el 0, no sería lógico de utilizar M's, ¿no? M's, el M siempre, esto también se llama la teoría del gran M o la Entonces, gran M, reemplaza un valor sumamente grande. ya, genial. Ya, sumamente grande. No es un M chiquita, un M1, M2, no, estamos hablando, por eso decía mis ejemplos, hablaba de trillones, cuatrillones, 5 billones, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Ya, Sí, entonces tenemos
el 6M. Muy bien. Ya, esa sería la columna entrante. ¿Ya? Ahora, la columna elegida podrían ser cualquiera de las, ¿no? Cualquiera de estas, digamos, filas. Pero hay que hacer unos cálculos, ¿no? En la columna de cálculo hay que hacer unos cálculos. Entonces, lo que se tiene que dividir es básicamente el valor independiente, ¿ya? El valor independiente entre los valores de la columna elegida, ¿no? Entre los valores de la columna elegida, y eso nos tiene que dar prácticamente el valor de cálculo al final, ¿ya? 230 entre 1, 290 entre 1, 200 entre 4, y tendríamos, ahí tendríamos los valores. Para elegir la fila, para elegir ya tenemos la columna, para elegir la fila, entonces abajo dice, ubico en la columna cálculo el valor positivo más pequeño, ¿no? El valor positivo más pequeño. En este caso, 50, 190, 130, el más pequeño es 50. Eso quiere decir que los valores, ¿no? En las columnas superiores, ¿no? En este caso, no sería de mi elección y tendría que trabajar solamente con esas dos columnas. No, perdón, con esa columna y con esa fila correspondiente. Ya. Y nuevamente encuentro que ese valor 4 se va a convertir en un elemento pivote, ¿no? Y ese 4 tiene que convertirse en 1. Y los valores que están encima, ¿no? Digamos, lo vamos a pintar de otro colorcito, de naranja. Ya, los valores que están de naranja, o sea, 1, 1, tienen que convertirse en 0, ¿no? Entonces, para que la fila amarilla, ¿no? Que tiene como cálculo 50, se convierta en 1, tendría que dividir toda la, ¿no? Toda la fila entre 4 y hacer, pues, y como ya tengo entre 4 y tengo 1, 1, entonces lo único que tendría que hacer es sumar esa nueva fila calculada, ya menos la fila de cálculo, ¿no? La fila que voy a ir encontrando. Entonces ahí hay una sustracción. Entonces por diferencia de filas, voy a obtener que el 1, 1, esos dos valores tengan ceros, ¿no? Pero aquí hay una cosita. El X3, esa sería la columna de entrada. Por lo tanto, este X3, ¿no? Vamos a colocarlo así. Eso tendría que reemplazar, pues, al valor del otro lado, o sea, y sacarlo a la A3, ¿no? Entonces el X2, que su valor tiene como coeficiente 3, tendría que reemplazar a A3, ¿no? Que tiene como coeficiente un valor bastante grande. Entonces eso lo jugamos, ¿ya? Eso lo hacemos ahí, lo dividimos entre 4, tal como se había, digamos, tenido en cuenta. Ya, y el F2 menos el F1 ya tendría que hacer la diferencia de filas, ¿no? La diferencia de filas. Esta nueva fila, ya que lo voy a llevar en la parte inferior, la nueva fila F3, la otra nueva fila F3 para las dos operaciones. Ya mejor lo voy a trabajar así. Ya, esas dos nuevas filas, ¿no? Las filas es la misma que corresponde a esta primera, a esa, de que le dividí entre 4. Ahora, y los otros valores de las columnas anteriores, las filas anteriores, ¿no? Tanto de estas dos, esas lo voy a individualizar y lo voy a llevar en la parte inferior para hacer las operaciones, ¿no? Ya les voy a llevar acá. Entonces ya tendría la fila 2 anterior y tendría la fila 1 anterior, ¿no? La fila 1 anterior. Ya tengo eso.
La fila 2 es 190, ¿cierto? A ver, vamos a verificar. La fila 2 es 190. Ahí está. Ya. Y la fila 1 es 130 con 2 elementos. Ahí está. ¿No? Y la fila calculada es de 50. ¿No? De 50, que está acá. ¿No? Esa es la fila 50. Ya está. Digamos caso la fila 50 ya está entre 4, no va, digamos, sufrir ningún caso, ¿no? Entonces aquí saco mi calculadorita, ¿no? Y trabajo con mi calculadora. Entonces es un poquito ahí para agilizar el trabajo, si no lo pueden hacer de manera manual también, un papel aparte, yo lo estaba trabajando en un papelito, y ahí sale también interesante, o sea, pero mayor tiempo, ¿no? Ahí tengo mi hojita de trabajo, ya, y ahí están todos los cálculos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, por ejemplo, dice lo siguiente, me fijo en lo que va a ser, dice menos, ¿no? La fila 3, o sea, la fila amarilla que es la fila 3, ¿no? Ya, más la fila 2, ¿no? Hago mi cálculo. Entonces, la fila 3, en este caso, ya voy a calcular eso. Voy a calcular eso, ¿ya? Es 50. Y la fila es 109, ¿no? Voy al cálculo y me sale que es 140, ¿no? Entonces, ahí por favor, tab. Entonces regreso. Entonces aquí el valor debe ser 140. Ya está, ¿no? Entonces eso sería mi primer cálculo, ¿no? Mi primer cálculo. Y así sucesivamente voy haciendo el segundo cálculo y así sucesivamente. Pero vamos a ver las fracciones, cómo van trabajando con las fracciones. Aquí sería negrita, perdón, acá sin rellenar. Sería negrita y aquí sería amarilla. Ya está, ¿no? Voy a colocar amarilla acá, amarilla. Ya. Ahora para los dos, para la siguiente, lo voy a colocar la tablita ahí. Entonces, como mi regla está aquí en la parte superior, F3 menos F2, entonces ya lo único que voy a hacer es acá. A ver, ¿cuánto es? Un cuarto. 1 entre 4, ¿no? Ay. ¿Dónde se quieren cambiar? 1 entre 4, ¿ya? Y el otro valor es 2. Entonces digo 2. Ya está, ¿no? Entonces, menos un cuarto entre 2, más 2, ¿no? Entonces ya estoy sacando ahí un valorcito, sale 7 cuartos, ¿no? Para que ustedes agilicen y ahí debemos tener 7 cuartos. Bueno, aquí no hay ningún problema, aquí vamos a tener 0, ¿no? Aquí vamos a tener 0, aquí vamos a tener menos 1, no tenemos ningún problema, ¿no? Aquí vamos a tener un cuarto, no tenemos ningún problema, el otro vamos a tener 0 y el otro vamos a tener la unidad, ¿no? Ahí es un poco más fácil. Y aquí vamos a tener menos un cuarto. Entonces, ahí salía rápido la función, ¿no? Y cuando tengan, digamos, de repente, fracciones un poco complicadas, entonces eso nos va a quitar tiempo, ¿no? Doctor, disculpe, una observación. Hay en lo que respecta al 0 y menos 1, creo que debería salir 1, ¿no? Por el mismo motivo que 0 menos, un cuarto menos 0 sale a menos un cuarto.
A ver. ¿Acá? En la séptima Aquí. Ahí. A ver, que salga la... Ahí. En la séptima columna, una anterior. Debería ir, yo creo que uno positivo, ¿no? Por el signo. Uno positivo. Está bien. A ver, ¿te puedes fijar acá, por favor? Acá, en esta parte, en la parte que voy a pintar. Y te puedes fijar, por favor, acá. A ver. Voy a esperar, está un poco diferido el- Es A2 menos X2. Está bien, ingeniero, es lo que usted está haciendo. Ya, ¿se puede fijar ahí, por favor, en las áreas, en los dos valores sombreados? Una que está la función arriba y las filas que están a los costados. Ya, ahí podemos operar, ¿no? Ya, ok. Ya, muy bien. Está bien, o sea, está bien la pregunta. Siempre es bueno tener ese tipo de intervención, ¿no? Ahora, cambio mi función, ¿no? Menos A ya es que casi la misma, ¿no? Y lo único que voy a hacer es cambiar. Entonces acá sería 50, ¿no? Para trabajar un poquito más rápido, 50 y acá, y sin dudas, ¿no? 80. 130, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener 80. Muy bien. Creo que ahí coincidimos, ¿no? Entonces aquí el valor 80, muy bien. Aquí va a haber un poquito de problemas, pero de todas maneras 3 utilizamos, cuartos. ¿no? Utilizamos nuestra formulita, ¿no? Si es que no pudieran hacerlo rápido, ¿no? Por ejemplo, ahí, de memoria, usted debe saber, ¿no? La unidad tiene 4 cuartos, ¿no es cierto? Pero hay que quitarle un cuarto, entonces va a tener 3 cuartos, ¿no? Pero, por si acaso, los nervios me puede ganar, ¿no? Menos y 1, ¿ya? Entonces, efectivamente, 3 cuartos y lo coloco acá. ¿Ya? Aquí va a ser 0, aquí va a ser menos 1, aquí va a ser 0, acá va a ser un cuarto, aquí va a ser 1, aquí va a ser 0, aquí va a ser menos un cuarto, ¿no? Entonces tenemos esos valores. Esos valores tal como están, ¿no? Los copio donde ha originado, ¿no? Los copio hacia la matriz, ¿no? Entonces, quiere decir que tengo que llevarles, ¿no? Los que estaba en la fila 1, entonces la fila 1, esta es la fila 1, entonces 130, ¿no? Esto sale 80 y todos estos valores. Entonces eso pertenece a todo esto de acá, ¿no? A ese de acá y el otro a ese de acá. Ahí está, ¿no? Y el otro 140 es el de arriba, ya está. Entonces tenemos la fila 1 y tenemos la fila 2. Ya está. Mejor lo trabajo así aparte para tener una certeza. Si trabajo también llenando la misma tabla, no hay ningún problema. Pueden llenar también la misma tabla, pero eso requiere un poco más de práctica, ¿no? Requiere más de práctica y ir trabajando y puede salir ya no estás haciendo tablas. Estos son tablas auxiliares de trabajo, no son tablas netamente obligatorias. Las tablas obligatorias son estas, ¿no? Esta es la tabla obligatoria. Entonces, nuevamente, reviso el algoritmo, ¿no? Nuevamente, cómo trabaja, ¿no? Esta sería una de las últimas explicaciones. Entonces, no se olviden también, aquí ya están ustedes apreciando al X2 con su coeficiente. ¿Por qué? Porque ha entrado, ¿no? Y lo ha reemplazado a A3M por la misma columna elegida, ¿no? Y así van a ir reemplazando sucesivamente, ¿no? Entonces, voy a mantener constante todo lo que es
esa filita, esa columna, perdón, ¿ya? Y voy a ir multiplicando gradualmente, ¿no? En este caso, por 80, por 140, y ahí tendríamos más 50. Hay algunos autores que vas a encontrar que no le consideran 3 por 50 porque es un valor bastante pequeño y de frente trabajan pues con valores de, en este caso, 140 más 80, ¿no? Sería 220M, ahí nomás, y 150 lo dejan de lado, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con todos los valores. Seguimos multiplicando MM3 por 3 cuartos, por 7 cuartos y por 1, ¿no? Entonces la sumatoria, eso también, si desean, agarran su calculadora y lo suman, ¿no? Y tienen ahí también. Pero como todos los denominadores son iguales, por lo menos arriba tengo 10, ¿no? 10 cuartos, tiene media, ¿no? 5 medios y más un cuarto, ¿no? Entonces, por 3 son 3 cuartos, ya está. Y así sucesivamente, tendría que multiplicar la columna de rosado por la columna que estoy marcando y así sucesivamente hasta el final y tendríamos esos valores. Ya tenemos, ¿no? Ok. Una vez tenida, entonces ya tengo esta fila, ¿no? Tengo que restarlo, la primera fila, ¿no? Y obtener los valores, en este caso de Z sub J menos C sub J, ¿no? Menos 2, bueno, ahí tendría que operar solamente 3 cuartos, no, menos 2, porque 5 medios de M permanece constante y así sucesivamente, ¿no? El otro sería 0, acá tendríamos menos M, casi aquí no varía, aquí tendríamos 0, 0, y aquí tendríamos que quitarle, sumarle, ¿no? Tendría menos 1 medio de M, menos M, y ya tendríamos el valor ahí en esa parte. Entonces hacemos toda esa operación y tenemos esta parte. Ya. Ya tenemos una nueva tabla con todos sus valores, ya, y observo, ¿no? Observo. A ver, tengo que observar. Entonces observo en la fila. Primero el de abajo, ¿no? Toda esa fila de Z sub J menos C sub J. Entonces, ubicar un Z sub J menos C sub J, el valor mayor positivo, esa es la columna entrante, ¿no? El mayor positivo, acá tengo negativo, a ver, empiezo de atrás, negativo, 0, acá tengo un medio que es positivo, pero acá tengo 5 medios. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? 5 medios. 5 medios, ¿no? Entonces, elijo esa columnita. Ya está, elijo la columna. Esa columna de entrante, en otras palabras, ¿no? Esa es la columna entrante. ¿Ya? Ahora, cualquiera de estas tendría que ser, ¿no? Cualquiera de esas filas tendría que ser para que salga, ¿no? Posiblemente le saque a A1, a A2, o lo vuelve a sacar también a X2, ¿no? Hay problemitas que lo sacan también a X2 y nuevamente sigue lupeándose ahí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es dividir estas dos, ¿no? Dividir estas dos columnas, 80 entre 3 cuartos, ¿no? 140 entre 7 cuartos y 50, multiplicarlo por 4 y así sucesivamente, ¿no? Hacemos ese cálculo. Tenemos ese cálculo en esta parte. ¿Ya? Tendríamos esas 3 columnas, 3 filas, perdón, elegidas, ¿no? Y por un lado, vemos, a ver también en la columna de cálculo,
ubicar el valor positivo más pequeño. Ese va a ser la fila elegida. Entonces tengo 106, 80 y 200, ¿no? Me quedo con 80. Entonces, me quedo con 80. Ya está, ¿no? Ya una vez que tengo eso, ya voy pintando. Eso va a ser mi pivote. Nuevamente esto tengo que convertirlo en 1. Y el 3/4 que está encima y el 1/4 que está abajo en las filas, ¿no? Entonces tendría que ser 0. Por otro lado, el X1, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Tendría que salir. Sí, dígame. Mira, ve, supongamos que el pivote salga los 3/4, ¿ya? Ya. Sí, pero podría poner esa pantalla, ya. Supongamos que sea el pivote sea 3/4, ¿ya? Y como ve, Ya. ahí está el 0 y el -1, ¿no? Ya, a ese 0 lo convertimos en 1, usted mismo lo dijo. ¿Y el -1 también lo convertimos en 1? El -1. El -1 tienes que convertir en 1 porque el pivote siempre es 1, positivo. Ya, genial, gracias. Ya, pero una recomendación, ¿ya? En matemática no hay suposición. O sea, en matemática es o es, ¿ya? En matemática no puedes suponer. Y cuando tienes un algoritmo bien establecido, no hay suposición, o sea, es. Para los ingenieros no debe haber suposición, tal vez, quizás, de repente, posiblemente, esas palabritas para los ingenieros deben de desaparecer, ¿ya? Eso es obligatorio, o sea, si tú lo que tienes que hacer es ir manejando de aquí en adelante y evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Eso se llama, digamos, tiene una palabrita, subjetividades, ¿no? En matemática no hay subjetividades. Si la matemática es abstracta, pero es objetiva, o sea, el número es el número, no puede haber suposiciones. Y Eso sí hay que manejarlo. ¿Se podría asumir? ¿Eso es correcto? Salvo que sea un problema distinto, ¿no? Sea un problema distinto y que pueda llegar, ¿no? Ahora, aquí yo preguntaría otra cosa. Profesor, ¿qué pasaría si yo tengo en estas columnas, ¿no? En esas filas, perdón, ya, y estoy eligiendo, y aquí es fácil de elegir porque la regla dice lo siguiente, ¿no? Profesor, la regla dice lo siguiente. Dice, ubico en la columna de cálculo el valor positivo más pequeño. ¿Qué pasaría, profesor, si yo tengo dos números iguales? O sea, no me salga 80 y me salga en cambio de 200 me salga 80, ¿no? ¿Cuál de las filas tomaría? Entonces, eso sí es una pregunta muy acertada. Entonces, ahí va a depender también de la destreza del que está operando, ¿no? Del que genera el algoritmo. Pero es indistintamente, si aquí tendría 80, ¿no? Y en la otra fila también tendría 80, entonces yo por estrategia, yo analizaría varias cosas. Una es que puedo tomar cualquiera de ellos, ¿ya? ¿Qué es lo que puede ocurrir más adelante? Lo que puede ocurrir es que puede generar una tabla más de iteración o de repente has acertado y logres las iteraciones normales, ¿no?
La otra es que si tú ya aquí, por ejemplo, tienes 2x2 ya ingresaste, x2 ya ingresaste, lo que te conviene es eliminar las artificiales. Entonces, botarle a A2, eso sería lo más interesante, ¿no? Entonces, agregar al algoritmo esa parte. Igual pasaría con las columnas, ¿no? ¿Qué pasaría si tendríamos dos columnas y esas dos columnas tienen los mismos resultados, ¿no? Bueno, si es si es x1 y x2, indistintamente lo podría tomar. Pero si tendríamos que elegir entre x1 y una variable de holgura o una artificial, entonces necesariamente yo tendría que tomar la variable principal, en este caso x1 o x2, y evitar de tomarlas, pues, las variables de holgura o las variables artificiales, ¿no? Eso sí sería una pregunta muy interesante que esperaba que lo hiciera, ¿no? Lo demás es operaciones. Entonces ya tenemos acá multiplicar solamente por 4 séptimos toda esa fila, hacer 0 arriba y hacer 0 abajo y hacer todas las iteraciones correspondientes hasta tener un resultado, ¿no? La siguiente tabla. Entonces tenemos la siguiente tabla, ya tenemos los valores, ¿no? Nuevamente hago las mismas operaciones y saco los resultados, ¿no? Entonces voy sacando un resultado y voy sacando otro resultado de Z y Z sub J. Entonces aquí dice lo siguiente, el algoritmo sigue diciendo lo siguiente, ¿no? Dice unicar en Z sub J menos C sub J el valor positivo, el mayor positivo en esa columna, ¿no? Eso va a ser la columna entrante. Entonces aquí veo que es negativo, acá es 0, acá es negativo, acá es positivo, 5 séptimos menos m. Lógicamente, si pensamos en valores bien pequeñitos como 1, entonces, igual, ¿no? Ahí tendríamos un problema, ¿no? Por eso el m, por principio, es un valor sumamente grande, ¿no? Sumamente grande. Entonces, grande estaría pensando en mí, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, la diferencia sería negativa, ¿no? Negativo, negativo. Entonces, no ubicamos ya en la fila, ¿no? Que corresponde básicamente a Z sub J menos C sub J, no ubicamos un valor positivo, un valor mayor positivo, ¿no? Entonces ya no podemos hacer nada. Entonces la iteración ahí termina. Eso quiere decir que esta es la tabla óptima de solución, ¿no? Esta ya es la tabla de solución. Entonces, al encontrar esa tabla de solución, pues hay que ir por las respuestas, ¿no? Entonces, ahí ya tiene que venirme a la mente. Ya para qué hacer la segunda, o sea, ¿qué vas a ubicar ya en la columna, ¿no? Si ya no tienes elegido la columna, entonces ya no tienes nada que elegir en la columna cálculo para las filas, ¿no? Porque no tendría sentido. Entonces, ya esto tendría ahí y stop, ¿no? Stop. Entonces vamos a sacar las respuestas. Primero lo que tengo que hacer es, ¿cuánto vale x1? Ah, x1. Muy bien. Ahí está mi valor. x1. Ah, me equivoqué. x1. Ahí está. x1 igual 320 entre 3. Ya tenemos nuestro valor. x1. x2, 70 entre 3. Ya está. El valor de z, ahí está. Y tenemos 850 entre 3. Profesor, pero ahí tengo un valor de S que me vale 140 entre 3, efectivamente. ¿Ya? Pero también tengo un S1 que es negativo y un S3 que es negativo.
¿ya? En la maximización, ¿se acuerdan que teníamos el S, los S que habían salido en las columnas eran positivos? Y eso nos generaba una rentabilidad oculta, una ganancia oculta por cada unidad que se produce. En este caso, el S2 y S3 son valores negativos. Eso quiere decir que no me están generando ganancia, sino que me están generando pérdida. Y posiblemente haya problemas dentro del proceso de producción y no se esté manejando eficientemente el recurso. Igual sucede con S2, pero la diferencia entre S1, S3 y S2 es que S2 está generando una mayor pérdida, ¿no? Una pérdida, pero bastante abismal. Y eso hay que ir viendo y mejorar el proceso, ¿no? Mejorar el proceso significa aplicar algunos conocimientos de ingeniería de métodos, ¿ya? Ir a la empresa y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Hacer un estudio básicamente de movimientos, de condiciones adecuadas de trabajo, posiblemente haya desperdicios en energía, suministros, materiales, o de repente la persona que está trabajando en esa área o personas no están, digamos, teniendo las buenas prácticas de manufactura. Entonces, eso repercute, esto ayuda a tomar una decisión, ¿no? Volver al proceso y hacer una mejora, ¿no? Esto ayuda bastante a todo el proceso. Ya. Entonces, es así de que con el mismo algoritmo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si esto lo cambiamos, ¿no? En esta fila no utilizamos C sub J, no utilizamos Z sub J menos C sub J, sino C sub J menos Z sub J. Solamente vamos a cambiar, ¿no? nuestra dirección, ¿no? En este caso, vamos a no tomar el valor, digamos, positivo, mayor positivo, sino tomaríamos un valor negativo más alejado de cero, ¿no? Eso sería nuestra lógica en el trabajo, ¿no? Y muchos autores trabajan de esta manera. Ahora, la tabla está bastante expandida, bastante extensa, de tal manera que se pueda ver todos los artificios que podrían generarse, digamos, todas las operaciones que podrían generar la tabla simplex, ¿no? Y eso es bueno, tener ese panorama un poco más amplio, ¿no? Ya. Esto también se le conoce como el principio de la gran M, aplicado exclusivamente para minimización. En maximización no se trabaja esto. Entonces, pasamos a lo siguiente. Ah, ya. Está en la unidad. A ver, ¿qué les parece el método simplex? ¿Es complex o simplex? A ver, ¿alguien quiere participar? También es que voy ubicando. Por mi parte, creo que nos ayuda a encontrar la solución de manera más óptima y más rápida, ¿no? De una manera más detallada, ya con los cuadros. Y ese es mi punto de vista. Muy bien. Tanto en la maximización y en la minimización. Claro. Ahora, hay problemitas que pueden venir mixtos, ¿ya? Aquí hemos visto que todas las restricciones eran mayores, ¿no? Y en la minimización, y todas las restricciones eran menores en la maximización. Entonces, podrían venir mixtos, ¿no? Una restricción puede tener mayor, otra restricción podría tener menor. Ese caso también lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, aquí vamos a repasar a lo que es, ya el algoritmo es la misma, ya la decisión es la misma, solamente el enfoque va a cambiar. Entonces, hay algunas cositas que hay que tener en cuenta
en cuanto al algoritmo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver la gran M. Ya. La gran M es un método que añade variables artificiales, ya hemos visto, ¿no? Que no deben de aparecer en la solución óptima final, o sea, en la columna de decisión, donde está el X1 cuánto vale, el X2 cuánto vale, y hay evitar que no aparezca, ¿no? Entonces, si aparece por ahí un M, es que algo está mal, ¿no? Entonces, la lógica va por eso. Entonces, las variables artificiales dan pues una solución canónica. Tenemos arriba una función objetivo original, y tenemos el PA, que es una función objetivo modificada o canónica, ¿no es cierto? Entonces, en su forma canónica también las restricciones van a tener la misma característica, ¿no? Todos tienen que ser, pues, ecuaciones, ¿no? No tienen que ser eso. Ahora, aquí es indistintamente utilizar, ¿no? Por ahí van a encontrar ejemplos, pues yo utilizo siempre el S1, para las variables de S1, S2, S sub J, para variables de holgura, sea negativos o positivos, y utilizo A para las variables netamente artificiales. Ahora, hay personas también que utilizan indistintamente estos elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo solamente tengo X1 y tengo X2, entonces mis holguras van a ser los siguientes. X1, X2, X3, X4 y X5. Y mis artificiales van a ser los siguientes, X6, X7 y X8, y así sucesivamente. O sea, pero sí, yo tengo en cuenta que mis principales variables es X1, X2, mis variables de holgura son X3, X4, X5, y mis variables artificiales es X6, X7 y X8. Entonces yo tengo que tener bien claro eso. Entonces, eso va a ser dependiendo ya del programador, ¿no? Ahora, todas las variables reales, ¿no?, valen inicialmente 0, y las variables artificiales son las que satisfacen las ecuaciones, ¿no? Estas variables tienen un coeficiente netamente 1, ¿no? Por eso, pues, S1 en mi tablita va a tener 1, ¿no? Pero en mi función objetivo sí va a ser, digamos, 0, ¿no? En función objetivo. Ahora, dice, el óptimo de todas las variables artificiales deben valer 0. El óptimo, ¿no? Cuando se va trabajando. Se consigue poniendo una alta penalidad. Por eso el M es un valor grande, a la misma función objetivo, ¿no?, de la gran M. ¿Ya? Pues aquí ya un poco que ya está identificando, ¿no?, cuáles son los coeficientes de la función objetivo en la primera fila. En las siguientes están las restricciones, ¿no? Y esas restricciones tienen ya variables artificiales, ¿no?, en este caso. Y posiblemente tengan también variables de holgura más abajo, ¿no? Este es un problemita ya que tiene es de minimización, ¿no? La primera restricción es menor, igual, la segunda es mayor, igual, y la tercera es igual, ¿no? Y para todos los valores de X sub Y son mayores de 0, ¿no? Esos valores Y toman pues valores de 1 y 2, ¿no? Ya, nuevamente, como es menor o igual, agregamos una holgura. Cuando es mayor, le quitamos la holgura, ¿no? Y cuando es una igualdad, vamos a agregar una artificial. Entonces, ahí está. Entonces, como es menor, la segunda y la tercera, agregamos también las artificiales, ¿no?
En la primera no. La primera es menor. El otro es mayor o igual y el otro es igualdad. Entonces viene la artificial. Ahí no cambia nada y es lo mismo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, y ahí tenemos los valores. Como S1 y S2 en la parte superior se podría colocar, ¿no? En la función objetivo, pero son cero, pues. Un número o cualquier variable multiplicado por cero siempre va a ser cero. No existe, no es que no existe cero, sino que coloco en la función objetivo, pues, los valores netamente válidos, ¿no? En este caso, el M, ¿no? A A1 y A2. Trabajo con la misma lógica, ¿ya? No hago ningún tipo de cambio, ¿ya? Aquí solamente las variables básicas lo están trabajando en la columna casi final, ¿no? Y nosotros trabajábamos eso en la primera, ¿no? Y también los resultados también lo trabaja casi por ahí cerca, también nosotros trabajamos en la primera, ese cambio solamente de posición, nada más, de columna, ¿no? Y se va buscando esos valores, ¿no? Siguiendo la misma lógica, ¿no? Y obtenemos, bueno, esto va a ser la variable, digamos, principal, ¿no? Aquí están buscando, en este caso, el valor negativo más pequeño, ¿no? Más alejado de cero. Ya, ahí tienen los ratios, también van calculando cuál va a ser la columna de entrada, etcétera, al final. Ya, y esto sería la tabla final después de las iteraciones, ¿no? Después de las iteraciones. Entonces, la solución indica que x1 es igual a 5, x2 es igual a 5 y z es igual a 25. Y también sale un S1 que es igual a un cuarto, ¿no? Pero también, bueno, en este caso S2 tiene un valor de un medio, ya S2 tiene 0, perdón, S1 tiene un cuarto, ¿no? Y Z ya está 25, ¿no? Entonces, ahí también podríamos ir interpretando cuáles son los precios sombra y cómo va funcionando digamos, los costos dentro de una organización, ¿no? Ya, no hay ninguna diferencia, simplemente es eso, ¿ya? El punto de partida es esto, ¿no? Saber colocar las variables artificiales y saber colocar las variables de holgura y trabajar con el mismo algoritmo en la gran E. El método de las dos fases es un método muy interesante, ¿ya? Es algo que, digamos, algo que difiere un poquito del método, digamos, de la gran M o del simplex normal. Entonces, aquí yo pongo un ejemplo algo parecido. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una función para integrar, ¿no? Para integrar. Entonces, a simple vista, no pueden integrar directamente. ¿Por qué? Porque seguramente hay que hacer varios artificios, ¿no? Entonces, a veces uno, digamos, aplica algunas propiedades, por ejemplo, puedo aplicar por partes, ¿no? O sea, aplico por partes y lo llevo a una ecuación integrable. O de repente no lo aplico por partes, ¿no? Hago un cambio de variable, ¿no? O lo llevo a funciones trigonométricas, ¿no? Y eso es mucho más fácil trabajarlos y lo puedo también trabajar de esa manera. Entonces, lo que tengo que hacer es un pequeño artificio y acomodar bien a que la función, ¿no? Sea integrable o sea derivable, o sea, algo pasa aquí, pasa también algo similar aquí en el método de las dos fases. Hay problemitas donde no es necesariamente llevarlas de frente a la tabla simplex, ¿no? De minimización, maximización,
Y ahí podemos tener algunos problemitas. Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuar nuestra tabla, ¿no? Mediante un pequeño artificio, pero la lógica es lo mismo. O sea, elegir la fila y la columna va a ser lo mismo, las operaciones va a ser lo mismo dentro de la tabla, sino que aquí en la primera fase lo que haces es acomodas esos mismos resultados, lo utilizas en la segunda fase para buscar el resultado final, ¿no? Por eso se llama dos fases. Primero se acomoda y después, pero hay un artificio. Acomodar es, digamos, darle valores 0, por ejemplo, a las variables principales, ¿no? Yo tengo mi variable principal x1 y x2 y tengo todas mis restricciones en la forma estándar con estos valores, y mi función objetivo también tiene valor, entonces a eso en la función objetivo lo que voy a hacer es colocarle 0 hasta buscar una solución compatible. Entonces dice acá, el método de las dos fases es una variante del algoritmo simplex que es usado como alternativa al método de la gran M, donde se evita el uso constante de la M para las variables artificiales. Una variable artificial es un truco matemático para convertir inecuaciones, normalmente mayor o igual, que viene a ser por el lado de minimización, en ecuaciones, o cuando aparece igualdades en el problema original. La característica principal de estas variables es que no deben formar parte de la solución, ¿no? O sea, hay que evitar que esas variables artificiales lleguen. O sea, cuando uno hace la elección, ¿no?, de la columna y te encuentras que la columna elegida, ¿no?, en z sub j menos c sub j es una de las variables artificiales, oye, algo está fallando, o sea, hay que volver a revisar y posiblemente alguna operación está fallando, ¿no? Pero no entra, casi no entra. ¿Por qué se utiliza? Se utiliza el método de las dos fases, ya que la desventaja del método de la gran M es el posible error de cómputo que podría de asignar un valor muy grande a la constante, ¿no? Siempre cuando uno coloca el M, está pensando en un valor bastante grande. O sea, está bien la pregunta, la intervención que hizo el compañero, en el sentido de que, por ejemplo, si mi M es 1, profe, ahí estamos, no sería eso, sería lo otro, ¿no? Pero no se trata de colocar valores pequeños al M, sino valores bastante grandes, ¿no? Existen problemas de programación lineal que no proporcionan una solución básica inicial, ¿ve? O sea, no es, hoy ya tengo esta es mi solución básica, ya está, y fácil de integrar. No. Esta situación se presenta cuando al menos una de las restricciones es del tipo menor, igual o igual, ¿no? Cuando hay combinaciones. La fase 1. Formule un nuevo problema reemplazando la función objetivo por la suma de las variables artificiales. La nueva función objetivo se minimiza sujeto a las restricciones del problema original. Si el problema tiene un espacio factible, el valor mínimo de la función objetivo óptima será 0, lo cual indica que todas las variables artificiales son 0. En este momento pasamos a la fase 2, ¿no? Entonces, ahí viene el truco. Si el valor mínimo de la función objetivo es mayor que 0, el problema no tiene solución y termina anotando que no existe soluciones factibles, ¿no? Pese a que hemos hecho esta transformación, ¿no? Y no encontramos, ¿no?, esos valores que estamos buscando, que son ceros en la última fila. Entonces, algo está pasando, hay que analizar la función. Entonces, así como tenemos, por ejemplo, en el sistema de ecuaciones, cuando uno trabaja con sistema de ecuaciones y te piden, por ejemplo, te dan 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y tú haces todas las operaciones por el método que tú quieras, algebraico, lo que sea, o determinantes, lo que sea. Entonces, y tú encuentras x1, x2 y x3.
entonces tiene una solución. Pero hay problema, hay sistema de ecuaciones que por el método que tú lo hagas, y nunca vas a encontrar la solución, o no tienen solución. Entonces, eso es lo que pasa también con las restricciones, ¿no? Hay soluciones, hay funciones objetivos, ¿no? Que no cumplen esta condición y por lo tanto tampoco tienen soluciones, ¿no? Esto es entendible porque cuando hicimos el método gráfico, ¿no? Teníamos en el primer cuadrante encontrábamos, por ejemplo, cuando trabajamos con maximización, entonces nosotros encontrábamos un polígono bien pegadito hacia el origen de X y Y, ¿no? Y podríamos encontrar el valor máximo, ¿no es cierto? Valor máximo, una recta que sea tangente hacia la zona de solución. Muy, muy interesante. Entonces, ahí está la solución. Cuando hacíamos minimización, algo también parecía algo parecido, ¿no? Pero era un polígono, posiblemente no acotado, pero tenía una base. Y el valor mínimo era, pues, aquella recta de la función objetivo que era tangente hacia esa área, ¿no? Y podíamos ubicar. Pero, ¿qué pasaría si en ese primer cuadrante encontramos dos áreas acotadas, una en la parte inferior y otra un poco superior, y no sabemos dónde queda la función? O sea, ¿dónde queda la función? ¿Dónde sería lo máximo o lo mínimo? Entonces, en ese tipo de situaciones no tendríamos soluciones, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos aplicar esas funciones, esos problemas de programación lineal y aplicarlo el simplex, lógicamente que el simplex puede pasar dos cosas en el sistema, depende de la programación que tengas, ¿no? Y cómo le estás manejando los algoritmos. Una, podría ocurrir de que el sistema se empiece a lupear, ¿no? Lupear es simplemente entra a un círculo vicioso, ¿no? Y empieza a consumir bastante memoria del computador, ¿no? Hasta que se agote y reviente el computador y ya no se mueve y se paraliza. Tenemos que resetear, ¿no? Eso podría ocurrir. Pero podría ocurrir también de que no encuentra lógica y se salga inmediatamente del sistema, ¿no? Entonces, son situaciones que podrían pasar. Y para eso está el método de las dos fases. Que de alguna u otra manera busca un camino de solución. Pero si son problemas que no tienen soluciones factibles, entonces ya no se puede dar y puede ocurrir ese caso. Fase 2 utilice la solución óptima de la fase 1, o sea, lo que hemos obtenido, los resultados en la fase 1, vamos a utilizar como solución al inicio para el problema original. En este caso, la función objetivo original se expresa en términos de variables no básicas utilizando las eliminaciones usuales de Gauss-Jordan. La que hace ese artificio de sumar filas y de restar o sumar filas de tal de tengo el pivote y encuentro y tengo que tener tanto encima del pivote, por debajo del pivote, tengo que tener ceros. Ese artificio es básicamente, eso se llama el método de Gauss-Jordan. Entonces, cuando uno trabaja, por ejemplo, encontrando la matriz inversa, ¿no? La inversa de una matriz podrías encontrar a través de matrices de adjuntas, ¿no? O también, pues, a través de este método, ¿no? Donde llevas a una pequeña matriz y sumando y restando, tratas de buscar un pivote y hacer también ceros y así sucesivamente en las filas correspondientes, ¿no? Y como espejo inicial utilizas una matriz identidad y al final del resultado esa matriz identidad viene a ser, después de la transformación, ¿no? Viene a convertirse en una matriz inversa, ¿no? Entonces, eso lo hacemos a través del método de Gauss-Jordan.
Entonces aquí tenemos un problemita, es un problemita de minimización, ¿ya? Es un problema de minimización donde tiene dos variables y no vamos a tener problemas con los signos. Por ejemplo, tenemos mayor, igual. Y aparentemente esto lo puedo llevar de frente al método simplex, ¿no? Y puedo trabajarle agregando las de holgura y las, digamos, las artificiales. Y lo calculo. Y eso sale por ahí el resultado normal, ¿no? Pero lo que se trata es no utilizar las M's, ¿no? O sea, las artificiales. ¿Cómo lo resuelvo sin utilizar las artificiales? Entonces, esto sería lo más ideal que hago. Entonces, resto la holgura a la primera, resto también a la segunda, ¿no? Y en este caso ahí tendría la igualdad, ¿no? Las artificiales. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es, si se fijan en la parte de la función objetivo, z igual, entonces, originalmente yo tenía, pues, creo que mi z es 80 y 124, ¿no? 80 y 124. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es a ese z, que es 80 y 124, sustituirlo por 0 y llevarlo a la matriz simplex, ¿no? Entonces, voy a trabajar con una nueva función objetivo donde los coeficientes de x1 y x2 son 0 y los demás permanecen constantes. Entonces lo llevo, ¿no? No utilizo las m's, pero sí utilizo los coeficientes correspondientes, ¿no? Entonces tengo mi propia matriz. Ahí la lógica puede cambiar. En este caso el ejemplo está desarrollado con z sub j menos c sub j, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que ubicar ya no es el valor más grande o mayor positivo. En este caso estoy cambiando de posición y tengo que trabajar con el valor más pequeño, más alejado de 0, ¿no? Negativo más alejado de 0. En este caso sería menos 2,8, ¿no? Y la fila, igual voy a hacer los ratios correspondientes, sería 100 entre 0,8 y 200 entre 2. Y ahí tendría que elegir entre esas dos filas. Efectivamente, elijo y ahí tendría 125 entre 100. Y la fila elegida va a ser, pues, x2 y el 1. El 2 tiene que convertirse en 1 y el 0,8 tiene que convertirse en 0. Pero fíjense en la parte superior, en la fila que corresponde a los coeficientes de x1 y x2. Entonces, ahí viene la diferencia. El 80 le hemos convertido en 0 y el 124 en 0 y estamos trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, lo que se espera de ese trabajo, ¿no? Nuevamente elijo la otra, es la otra iteración, ¿no? Está entrando X, ya entró X1, ahora X2, ahora está entrando X1, ya, y reemplazando a 1. Y tenemos que en Z sub J menos, C sub J menos Z sub J, llegamos a tener valores ceros. Nos olvidamos de las artificiales. Entonces, no hay ningún valor menor que 0 que dice que hemos llegado al fin de la primera fase. Entonces, nos permitimos pasar a la segunda fase. Pero los valores que tenemos en el intermedio, el 33.33, el 83.33, el 1, 0, 0, el menos 1.66, el 0.83, etcétera, que están en el centro, esos tengo que conservarlos y llevarlos a mi nueva matriz donde X1 y X2 tengan sus verdaderos valores, ¿no? Entonces ahí está X1 con 80 y X2 con 124 y los valores obtenidos, digamos, de la primera fase, el 33.33, 83.33, el menos 1.66, el 0.83, el 0.66, el 0.83, ¿no? Van a ser los mismos y nuevamente opero lo mismo, opero de la manera normal, ¿no?
80 por 1, 80, 124 por 0, y sumo, ahí tengo 80, y nuevamente así sucesivamente para la Z sub J, y trabajo la otra fila, ¿no? Ahora, pero como estoy trabajando con C sub J menos Z sub J, entonces voy a observar, ¿no? Que tiene que ser mayor que 0, ¿no? Todos esos valores, ¿no? Ahí tendría que trabajar con valores negativos, ¿no? Entonces, y no hay de valores negativos, quiere decir que esa es la solución. Mire, a pesar que ya encontramos en la primera fase el 0.33, el 0.83.33, ya casi valores, ¿no? Soluciones, esta es la solución final. O sea, es bastante sencillo y me evité de usar la C, ¿no? Entonces, la solución óptima sería que X1 es 33.33, X2 tanto, y el Z tendríamos valores de 13.000 redondos, ¿no? Eso sería la última solución. Ya, lógicamente que la Z no lo han calculado acá, ¿no? Pero sí le faltaría ahí calcular solamente la Z, ¿no? Era multiplicar el 80 por 33 y el 124 por 83.33, ¿no? Esto sería básicamente lo que es el método de las dos fases. Aquí tienen otro ejemplito, ¿no? También de minimización, tienen las mismas características, ¿no? Para ir revisándolas. Igual, ¿no? Convertimos el pivote, ¿no? Y dejamos las otras en 0. Hacemos lo mismo, ¿no? Tanto para la primera fase como para la segunda. Y nos preguntaríamos, ¿no? ¿En qué momento podemos pasar de la fase 1 a la fase 2? Entonces, aquí tendríamos que pasar cuando la fila C sub J menos C, Z sub J son valores, son mayores o iguales que 0. En este caso, la respuesta sería la C, ¿no? El método de las dos fases es una variante del ¿qué método? No es del método gráfico ni del simple. Es una variante del método de la gran M, ¿no? Y por último, el método de las dos fases es usado como alternativa del método de la gran M, ¿no? Y ya está. Hasta aquí tenemos los algoritmos desarrollados, ¿no? Con ejemplos de todo lo que hemos visto. En la unidad anterior, inclusive vimos el método gráfico, ¿no? En la siguiente clase hemos visto también lo que es maximización, ¿no? Hoy día hemos visto minimización con gran M y el método de las dos fases como alternativa de solución y evitar el uso de la gran M. Entonces, y podría haber también soluciones, problemas que no tengan soluciones, ¿no? Ahora, vamos al curso. Aquí tienen problemas resueltos, por favor. Les había pedido que vayan revisando solamente lo que es maximización y ahora ya pueden entender lo que es minimización. El número de tablas que van generando, eso va a depender de la concentración que ustedes tengan, ¿no? Lo pueden hacer, digamos, usando varias tablas, 3, 4, 5, 6 iteraciones, etcétera. O también una sola tabla pueden ir trabajándolo, pero eso va a depender de cómo ustedes tengan esa práctica, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha usado, tiene la principal, ha usado 1, 2 y 3 iteraciones. Busca ahí la solución, ¿no? Con tablas bastante simples y pequeñas, y todas las operaciones están hechas ahí, ¿no? Entonces, hay gente que ya domina eso, ¿no? Aquí ha usado, tiene la tabla principal,
y tienen 2 tablas más y salen los resultados, ¿no? Y todas las operaciones lo trabajan en la misma tabla, ¿no? Ustedes también pueden trabajar de esta manera, o en todo caso, desglosarlo y hacerlo un poco más, ¿no? Y, no, y utilizan 2 tablas más y usted utiliza la 0, la 1, la 2 y la 3, la 4, 4 iteraciones y salen los valores, ¿no? Entonces, lógicamente que para el desarrollo de este curso, ya les voy advirtiendo que las soluciones tienen que estar pues en quebrados, ¿ya? Hay que ir trabajando en quebrados. Eso es importante, trabajar en quebrados, ya porque imagínate que voy a tener, digamos, 500 entre 7, ¿no? Y en algún momento yo puedo estar redondeando, el valor no va a salir muy exacto. Y cuando uno se te pide en 7, 8 decimales, el problema es que no lo vas a poder trabajar de esa manera y sí podemos trabajarlo en quebrados y puedes entregar la solución correspondiente, ¿no? Ahora, el problema es el profesor y cómo va a tomar el examen, ¿no? El examen, cómo va a tomar. Porque prácticamente, los problemas, estamos en una época de hipertransparencia, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Así como dijo este señor, ¿quién dijo que el único constante es el cambio? ¿Quién dijo? ¿Alguien se acuerda? Heráclito, ¿no? Heráclito, 540 años antes de Cristo, ¿no? Él ya había acuñado la frase que decía, lo único constante es el cambio, ¿no? 540 años antes de Cristo. Pero también vivimos en un mundo hipertransparente, ¿no? Ya todo se conoce, todo se sabe, ya sabemos dónde está todo esto, que lo otro, etc. ¿no? Lo único solamente hay que saber leer nomás o interpretar lo que está ocurriendo. Entonces, lo normal era pues que yo tengo que tomarte el examen pues de manera presencial y cuidarte para que no saques ventaja desleal con respecto a otros alumnos que tengas, ¿no? Que están en carrera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Digo, ¿no? Lógicamente que vamos a ver algunos artificios de tomar el examen, pero ustedes tienen que tener pues todas estas herramientas, ¿no? Tienen que saber básicamente los algoritmos. Va a llegar un tiempo donde ustedes van a entrar al aula y esperar solamente la hora, bajar el examen y devolver la respuesta, o sea, sin presencia. Entonces a eso vamos a ir llegando, ¿no? Va a llegar un tiempo en donde los cursos más adelante van a ser netamente en línea, o sea, tú no vas a tener una entrevista y tú vas a tener que autoprepararte, ¿no? Normalmente no sabemos cuánto tiempo durará esta pandemia. Es una de las pandemias más críticas a nivel mundial. Y lo normal es para que cuando encontremos una vacuna es pues 4 años, ¿no? Según los estudios científicos, para tener una certeza ya de la vacuna, ¿no? Esta tecnología que estamos utilizando, y hay países que lo han utilizado. México ha utilizado bastante porque tenían problemas netamente con la subversión y todo eso, ¿no? El narcotráfico. Nos lleva bastante ventaja a nosotros. En Europa ha habido problemas de guerra, etcétera, y han solucionado estos problemas. Singapur tiene toda la plataforma de estudios, tanto inicial de primaria, secundaria y todos los niveles, es netamente, digamos, en ese tipo, ¿no? Nosotros creo que también ya estamos empezando a tener este tipo de cosas.
y la cosa es cómo hacer que ustedes participen, digamos, detenidamente y sostenidamente en el desarrollo del curso, ¿no? Entonces, en el curso tiene básicamente ir presentando en el foro. Veo que hay personas que no están participando en el foro, entonces tengo que ir castigándolos, ¿no? De alguna otra manera, porque es una obligación participar en el foro. Hay personas que no están haciendo los ensayos, ¿no? Entonces, también hay castigos para eso, ¿no? Hay personas que no están participando en los resúmenes, hay gente que se está quejando, ¿no? Porque, bueno, está en el grupo, pero hay gente que no está participando, entonces también hay que castigarlos, ¿no? Y es así como tenemos que ir buscando una cultura de autoaprendizaje, ¿no? No necesariamente con presencia del docente vivo, pero de todas maneras, esto es lo que estamos haciendo. Ya no somos expertos en clases virtuales, pero estamos tratando de llevar de buena manera esta clase para que ustedes no pierdan el tiempo. Y culminen pues satisfactoriamente en un periodo determinado, ¿no? Porque la edad también va avanzando. Y puedan proseguir con los estudios correspondientes. Entonces, el Ministerio de Educación, la SUNEDU y la propia universidad están haciendo todos los esfuerzos. De aquí en adelante tienen que usar ya su correo electrónico. Se ha demorado un buen tiempo para generar los 5.100 y pico de correos electrónicos de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, y cualquier solicitud y cualquier esto lo van a hacer a través del correo electrónico, no solamente a este curso, sino a todos los cursos y los trámites administrativos que vienen ustedes desarrollando en la universidad. Esa es parte de una transformación digital, ¿no? Pero ya más adelante, no se espera pues tener un correo electrónico como si fuera tu nombre a nivel mundial, ¿no? Eso es lo que se espera y llegar a una transformación digital en pleno, donde no tengamos 3 o 4, digamos, documentos de identificación, sino simplemente único. Y ahí con eso podemos sacar plata del banco, volar, ir a otros países, etcétera, y no tener un pasaporte más, etcétera, ¿no? Entonces, es parte de lo que se viene, de este gran cambio que se llama transformación digital, ¿no? Veremos cómo evolucionamos también con las nuevas maneras de hacer los exámenes, ¿no? Esperamos de que pues San Marcos se cerró y dio los exámenes y los resultados, y a los que estaban quejándose pues los anuló y ahí están los resultados de San Marcos, ¿no? Eso nos falta también en nuestras universidades, ¿no? En nuestra universidad y de repente de acá en 5 años no tengamos, digamos, egresados, ¿no? Los egresados sean los que están repitiendo, ¿no? Y eso va a ir en perjuicio también de la demanda profesional o de la oferta profesional en el país, ¿no? Hay todo un sistema que está pasando acá. Entonces, señores, tienen ya las herramientas suficientes. Esta clase está siendo grabada, ¿ya? Hacen su marcación, por favor, en línea, cada uno, en el aula. Y también yo estoy bajando la lista de asistencia exclusivamente para estas clases. Entonces, en lo que es el fin de semana terminaremos de evaluar las actividades pendientes, ¿no? Hay muchas actividades que se nos ha llenado como docentes y no me estoy quejando, pero de todas maneras
creo que ahora estamos trabajando más, ¿no? Y usando los propios recursos de los docentes en casa, ¿no? Y espero también que ustedes estén también dando su tiempo y buscando ya un espacio en su domicilio para poder cumplir también con las tareas, ¿no? Que les está asignado. ¿Alguna preguntita, por favor, para ya dar por concluida la grabación? Ya, no encontramos, ¿no es cierto? Entonces, damos por Ingeniero, buenas concluida. noches. Ingeniero, Sí. una pregunta. ¿Se va a marcar ahorita la asistencia o usted ya llamó? No te entendí, por favor, de nuevo. O sea, le estoy preguntando si vamos a marcar la asistencia o usted llamó. No, la asistencia por esta clase es marca directa. Ustedes tienen que marcar. Ya está abierta Ok, el aula. ingeniero. Tienen todavía tiempo para marcar los que no han marcado. Y ¿Ya? la práctica, ingeniero. ¿Qué es la práctica? La práctica va a ser el día, ¿qué día? La próxima semana, ¿no? La próxima semana y la otra semana que viene, entre el veintitantos, es el examen parcial. ¿Ya? La práctica lo estamos tomando el día jueves, como Va a venir hasta el método de las 2 fases, ¿verdad? todo, hijo, todo lo que hemos hecho. La práctica, toda la unidad que corresponde. En este caso es la unidad 3, ¿no es cierto? Solamente la unidad 3. Y ahí ya tiene la práctica, nosotros vamos a evaluar las actividades que tengamos pendiente entre sábado y domingo y ya estarían con todas las notas completas para tomar la decisión, pues, ¿no? La decisión creo que lo toman después del parcial, ¿no? Si se retira o siguen con el curso, ¿no? Ingeniero, Ya. respecto a la primera práctica, Está en evaluación, hijo. todavía está en Estamos evaluación. Ok, Sí, gracias. sábado y domingo terminamos de evaluar. Ok, Ya ahí hay ingeniero, ok. varios requisitos, hay otros que no han tomado en cuenta y se han dedicado a copiar igualito, tal como está, con todos los errores, ¿no? Y ni siquiera han corregido el error que estaba ahí, ¿no? Ya, señores, entonces hasta mañana, hasta otro día. Chao, Dios los bendiga, mis mejores deseos, bye bye. Igualmente, ingeniero, que Dios lo bendiga.